Y para comenzar, pues vamos a hacer una oración. Te bendecimos, Padre, en este día y te damos gracias porque nos permites la salud y la vida. Y queremos suplicarte, Señor, que además de acompañarnos en las labores de este día, Señor, también nos puedas bendecir en este momento. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas aquí reunidos en esta sesión de estudio, pero también bendice a todos mis hermanos quienes componen el Sebaid. Gracias por tu bondad y tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar nuestra sesión de hoy y vamos a retomar algo de lo que dejamos en la anterior semana. Y estoy llamando a esta parte introductoria un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis. Y dice aquí nuestro paréntesis la vinculación entre la antropología bíblica y la cristología. Y en teología sistemática, al estudio de la cristología viene inmediatamente el estudio de la antropología bíblica. Pero aquí estamos poniendo como vinculación uno de los temas que dejamos en comentario la semana pasada, que es la encarnación del Hijo de Dios y el problema del alma. Muy bien. Es un tema, por supuesto, muy interesante. Es un tema que originalmente se abordó desde el ámbito de la fe, desde el ámbito de la religión, pero también ha sido un tema justamente por eso, porque la religión y las creencias han hecho mucho énfasis en la cuestión del alma, pues también ha sido un tema interesante y en proceso de búsqueda para el ámbito de lo no religioso. Entonces, en este contexto, digo, en este sentido, estoy poniendo a ese ámbito de lo no religioso como el contexto secular. Muy bien, entonces, para comenzar el asunto o un acercamiento, para tener más bien un acercamiento a la cuestión del alma, y de cómo ésta se relaciona con el Hijo de Dios en su encarnación, es porque una de las cuestiones que ya se señalaban anteriormente y que de hecho impactan en la cuestión de la cristología es si Jesús tuvo un alma humana, y si tuvo un alma humana, a qué grado la tuvo y cómo se manifestó en la persona de Jesucristo. Porque uno de los postulados vitales de la cristología es que nuestro Señor tiene una parte, o bueno, más bien tuvo, durante su ministerio, durante el ejercicio de la ejecución del plan de salvación, tuvo dentro en su constitución un elemento humano y un elemento divino, un aspecto humano y un aspecto divino. Incluso vimos lo que determinó el Concilio de Calcedonia en el 451. Tuvo que elaborar una doctrina acerca de la persona de Jesucristo, plenamente humano y plenamente divino, pero tuvo que hacerlo en contra de todas aquellas posturas que hoy conocemos como herejías, que justamente desbalanceaban esta cuestión de alguna de las dos cosas, no solamente lo humano, pero también lo divino. Entonces, las distintas herejías que surgieron en los primeros siglos, el principal problema que tuvieron fue un desbalance de esta relación que hay entre lo divino y lo humano en Jesucristo. Ahora, creo que las preguntas no son pocas, son muchas las preguntas que giran en torno a esto, pero me parece que una de las cosas que tenemos que hacer es puntualizar un inicio, marcar un punto de partida. Y creo que el punto de partida que tendríamos que señalar sería ¿no? Entonces, en este diagrama que ustedes están viendo, viene la figura de un ser humano ahí,
y la cuestión que nos ocupa en este momento es la cuestión del alma. El alma tradicionalmente ha sido un tema que ha correspondido por tradición al contexto religioso. No solo el contexto religioso cristiano, pero el contexto religioso en general ha dado por hecho, sin preocuparse mucho por su demostración, que el hombre tiene un alma. Entonces, el tema del alma, esto es de inicio lo que tenemos que reconocer, el tema del alma está ligado necesariamente y originalmente al contexto de las creencias. Eh, y ustedes saben que el contexto de las creencias es un contexto que tiene una forma de conocimiento, que tiene una metodología totalmente distinta al contexto de lo secular, caracterizado por la ciencia y el método científico, ¿no? Entonces, una de las cosas, repito, que tenemos que tomar en cuenta para analizar o tener un acercamiento a la cuestión del alma, eh, mm, es justamente esta situación que el tema como tal ha discurrido siempre con mucha facilidad en el contexto de lo religioso y no tanto dentro del contexto de lo secular. Bueno, aquí no es que estén en oposición las creencias y la ciencia, más bien manejan distintos modos de análisis de abordaje de, y por lo tanto de conclusiones que pues a veces sí marcan una pauta que a veces que en ocasiones sobre distintos temas impide naturalmente una conciliación. Y vamos a mirar cómo en esta cuestión no hay una facilidad para conciliar el tema en abordando ambas posturas, sino más bien sí tendríamos que reconocer el lado que para nosotros o el contexto que para nosotros es más fácil tener en cuenta esta consideración. Bueno, voy a seguir avanzando. Entonces, el punto de partida es la consideración de que el tema se ubica o se ha ubicado tradicionalmente con mucha mayor facilidad en el contexto religioso que en el contexto secular. Muy bien. Mm,
Una disculpa, hermano, porque se reinició mi máquina al parecer sin motivo y tuve que volver a abrir todo. Muy bien, estábamos ya en la consideración de tema, retomo lo que estaba comentando. Estamos en la consideración de que el tema del alma pertenece primordialmente al contexto de lo religioso o al contexto de las creencias. Muy bien. Ahora, en cuanto al contexto religioso, que es el ámbito de las creencias, tenemos dos visiones acerca del ser humano, dos visiones antropológicas. Una de ellas, esto ya lo hemos comentado, simplemente lo estoy resumiendo. Una de ellas es la visión tripartita hebrea, y esto tuvimos esta consideración de los tres elementos que constituyen al ser humano, que es el pasar, el nefesh y el ruach. Y dentro de esta visión tripartita, el nefesh sería el equivalente de el alma. Ahora, a esto, porque todo este es el contexto bíblico, en el contexto bíblico, estas dos visiones, la visión hebrea y la visión griega, ya vienen mezcladas. Entonces, a veces uno se pregunta, bueno, ¿son dos elementos o tres elementos los que constituyen al ser humano? Porque en la visión dualista griega, que es la que obviamente vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento, se habla solamente de dos elementos, lo que es el cuerpo, en griego soma, y el alma, en griego pneuma. Pero vamos a encontrar también unos pocos versos que van a seguir conteniendo esta visión hebrea de la antropología, es decir, textos que se refieran a los tres elementos constituyentes del ser humano, como espíritu, alma y cuerpo. Que obviamente cuando encontremos y cuando veamos ese tipo de versículos en el Nuevo Testamento, debemos entender que se trata de continuar esta tradición tripartita hebrea de conceptualizar al ser humano en esos tres elementos. Pero obviamente cuando encontremos pasajes que se refieran solamente a una visión dual, es decir, alma y cuerpo, no es que que le haya faltado algo o que haya corregido a la otra, sino simplemente que tenemos esa situación de que son dos visiones que ya se han integrado y que están integradas ahí en el texto bíblico. Entonces simplemente nosotros debemos saberlo, debemos tener esta este antecedente de que simplemente son dos visiones integradas acerca del ser humano. Ahora, eh, el único giro cambio es porque en la visión dualista se le llama visión dualista griega porque el alma y el cuerpo se encuentran en constante lucha, en constante oposición. Y esto pertenece obviamente a la filosofía griega, a la visión platónica, pero cuando se usa, y dependiendo del contexto, cuando se usa en el Nuevo Testamento, eh, eh, vamos a ver, por ejemplo, en la teología paulina, al hablar sobre el pecado y la salvación y todo eso, sí encontramos estos elementos de cuerpo y alma en este sentido dualista, que es el sentido dualista griego, por supuesto. Y lo vamos a mirar allí porque recordemos que el público, el auditorio al cual le escribe y se dirige el apóstol Pablo, pues es un público de pensamiento no hebreo, por supuesto, porque el apóstol Pablo se dirige a los gentiles y los gentiles tienen integrados en su esquema mental más la visión dualista griega que la visión tripartita hebrea, ¿no? Entonces, por eso es que el uso de los conceptos en Pablo va a tomar este tono de la visión dualista griega en el sentido de que vamos a ver cómo el dibujo en la antropología está en constante lucha, ¿no? Lo espiritual contra lo carnal, la carne contra el alma como una cuestión que también
en ese sentido dualista, el alma como algo que se puede llegar a afectar por los pecados del cuerpo. Entonces, hay algunos matices que obviamente el apóstol Pablo pone al respecto, pero básicamente mucho de los escritos que él tiene, sobre todo en tema de pecado, muchos de los pasajes que el apóstol Pablo tiene, asumen, por supuesto, determinado por los oyentes, asumen esta dualidad griega, ¿no? Del cuerpo contra el alma. Entonces, pero esta parte, ya sea que tengamos la visión tripartita hebrea o que tengamos la visión dualista griega, este, ambas cosas pertenecen al contexto de lo religioso. Y en este sentido, no sé, tanto si uno ubica el Antiguo Testamento como si uno va al Nuevo Testamento, en la presencia y la existencia del alma es algo que no se discute. O sea, dentro del contexto de las creencias, el ámbito de las creencias, se da por hecho, se da por sentado que el ser humano posee un alma. Y esto ha sido una cuestión milenaria, no solo de la visión cristiana, pero también de muchas otras tradiciones religiosas. Entonces, esto es así, sin mayor problema. Muy bien. Mm, hasta aquí todavía no resolvemos todavía, o por lo menos no vamos al abordaje de qué tipo de alma tuvo Jesús, si un alma completa, un alma parcial, en fin, todavía no arribamos a esa parte. Ahorita básicamente estamos haciendo el planteamiento general. Muy bien, ahora vayamos, si ya vimos el contexto religioso, el contexto de las creencias, ahora vayamos al contexto de lo secular. El contexto de lo secular nos presenta toda esta cuestión, ¿no? Dice, el contexto secular, que es un pensamiento positivo. Cuando pongo aquí el pensamiento positivo, me estoy refiriendo al principio básico de que la ciencia es positiva en el sentido de que la ciencia solo va a tener como verdad o como realidad palpable y verificable solamente aquello que se puede demostrar. En ese sentido, la ciencia es positiva. El positivismo es aquella postura filosófica que cree que solamente existe y solamente es verdad aquello que es demostrable. Y como las creencias no son demostrables, entonces ustedes saben que la cuestión de la fe y toda esta experiencia de lo religioso ha quedado para la ciencia como un tema relegado, ¿no? Un tema totalmente aparte y no discutible por ellos. Entonces, ¿cuál es, dentro de este contexto de lo secular, cuál es la visión clásica que existe o que ha existido sobre el ser humano? Aunque actualmente esto ya se ha ido modificando, han entrado nuevos matices, etcétera. Pero la visión clásica sobre el ser humano es que se trata de un ser biopsicosocial. Y, y entonces, ¿qué es lo que incluye todo esto? Bueno, el pensamiento positivo en la ciencia no habla de un alma, pero sí habla de estas siguientes cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que desde el ámbito de lo secular, desde el contexto de la ciencia, cómo se contesta la pregunta de qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Bueno, se reconocen varios elementos en el ser humano. Se reconocen las emociones, por supuesto, la racionalidad, la voluntad, el libre albedrío, aquella capacidad que todos tenemos para decidir. Se reconoce también la cuestión de la conciencia como discernimiento moral. Se reconoce la personalidad y el carácter. Aquí hay
pequeña diferencia entre ambas cosas. La personalidad entendida como aquel conjunto de características psíquicas de la persona. No hay dos personas iguales. En una familia puede haber varios hijos, pero ninguno es idéntico al otro en personalidad. Cada uno tiene su propia personalidad. En la iglesia habemos muchas personalidades, pero además de esto que es caracterizado por el conjunto de características psíquicas, también tenemos otro elemento constituyente del ser humano que es el carácter. Y el carácter debe ser entendido como aquel conjunto de valores y creencias. También tenemos dos elementos más, el que es la memoria. Este elemento es muy importante porque es lo que justamente hace al ser humano desarrollar toda esa disciplina de la historia. Hacemos historia, hacemos cronología, hacemos muchas cosas que tienen que ver con eso, justamente por este elemento de la memoria. Y por supuesto, el último elemento aquí anotado es el de la imaginación, también importantísimo para muchísimas cosas, ¿no? Para todo el desarrollo científico, todos los adelantos y todo eso, pues tienen un asiento muy importante en la imaginación. Empezamos imaginando las cosas, se crean hipótesis, esas hipótesis se comienzan en un procedimiento, en una metodología a demostrarse, y sea que se demuestren en total o parcial, entonces se vuelven a crear nuevas hipótesis, y así es como se va construyendo la ciencia. Pero entonces, desde un contexto, y vean ustedes cómo en esta consideración del humano, no vamos a encontrar el concepto de alma. Y en una conciliación que a veces se intenta hacer, dicen, bueno, es que todas estas cuestiones que traza y que señala la ciencia, de hecho son muestra o son elementos que constituyen el alma de la cual se habla en el ámbito religioso. Pero, repito, en el contexto de lo secular es muy difícil encontrar el concepto de alma porque eh, hay posturas conciliatorias, por supuesto, pero en un sentido estricto no se habla de alma. En el contexto secular, que es un contexto, el contexto de la ciencia, no se habla del alma, pero sí se habla de todas estas cosas que ya estamos señalando aquí. Ahora, tengo una anotación en la parte inferior que dice, existe un reconocimiento, porque esto también es importante, dice, existe un reconocimiento de elementos materiales e inmateriales en la constitución del ser humano. Esto que pareciera ser un poco simple y lógico, en realidad es un elemento o es quizá el elemento más importante para la consideración de temas como lo espiritual y también incluyendo dentro de esto al alma, ¿no? A la existencia del alma. Pero aquí, ¿a qué se referiría o a qué se puede referir dentro del contexto de la ciencia el reconocimiento de elementos materiales e inmateriales? Bueno, en el ser humano, ¿qué sería un elemento inmaterial? Bueno, un elemento inmaterial son las ideas, el pensamiento. ¿Y qué sería un elemento material? El cerebro. Entonces, creo que el cerebro y las ideas y el pensamiento es la muestra más clara de cómo lo inmaterial y lo material pueden pervivir y hacer funcionar a una entidad, que en este caso es el ser humano. Pero si esa cosa, si esa consideración la traspasamos a nuestra discusión sobre el alma, entonces la religión, que es algo inmaterial, estaría plenamente validada automáticamente por esta cuestión.
porque entonces la fe sería un elemento perfectamente válido. em, lo estoy señalando porque en los siglos XVIII, XVII, XVIII y XIX hubo quienes proclamaron incluso lo que se conoce como la muerte de Dios. Grandes filósofos proclamaron la muerte de Dios o la muerte de las ideas religiosas porque decían, en la medida en que el ser humano vaya descubriendo con el instrumento de la ciencia, interpretando correctamente la realidad, la religión y Dios mismo van a llegar a su fin, que era lo que se proclamaba en el siglo XVIII. Pero justamente no ha sucedido eso a pesar de los adelantos y todo el desarrollo científico que ha existido. El elemento de lo religioso no ha desaparecido para nada. El ser humano sigue manteniendo un comportamiento religioso, aunque también tenga o se haya abierto para nosotros todo un panorama científico inmenso que no parece tener un fin, al contrario, ¿no? Está en constante expansión. Pero justamente esta consideración básica de que la Constitución nuestra están en juego y están en un dinamismo constante y totalmente palpable, cosas, aspectos, elementos materiales y también elementos inmateriales. Entonces, eso ha servido para que personas, por ejemplo, investigadores de la talla de Carl Gustav Jung hayan dicho que la fe en el ser humano y el factor de lo religioso viene integrado a su ADN. Y esto, bueno, la religión para muestra basta un botón, como decimos acá en México. La religión no se ha terminado y la religión o el comportamiento religioso no se va a terminar. Muy bien. Bueno, ahora, con esas anteriores consideraciones que me sirvió como un marco de referencia, que el problema del alma tiene o ha tenido dos acercamientos, el contexto de lo religioso y el contexto de lo secular. Y entonces, trasladando esta cuestión a a las, a la encarnación de Jesucristo, la cristología, la encarnación y el problema del alma, entonces, básicamente tenemos estas tres posturas en cuanto a la encarnación y aquí lo que estoy haciendo es recapitulando tanto las herejías como la doctrina fundamental que ha servido a la fe cristiana, ¿no? Entonces, son tres visiones acerca de la encarnación en el tema de la cristología. Uno, que haya sido una encarnación simulada. ¿Qué hay detrás de cada postura representa un paquete de ideas. Bueno, ¿qué hay detrás de la encarnación simulada? Bueno, detrás de eso hay la consideración de que Dios no se puede autolimitar de tal manera que lo infinito de pronto se haga finito, que lo eterno asuma una temporalidad espacio-temporal. Entonces, esta consideración hace que personas, ya desde la antigüedad, yo mencioné a los docetistas están aquí detrás de esta encarnación simulada porque no aceptan que lo eterno pueda de pronto autolimitarse y hacerse temporal. Entonces, por eso se trata de una encarnación simulada. Y tenemos una segunda postura, que es la encarnación real y plena, pero todavía no quiero abordar todavía esa. La que quiero comentar es la otra, la que está en tono azul. Dice, es una encarnación parcial.
Es que hay detrás de también, de esta propuesta. Bueno, ahí tenemos muchas ideas, muchas posiciones acerca de que Jesucristo no heredó un alma completa, sino un alma parcial, que heredó que de la parte humana heredó solo el cuerpo, pero perdón, no heredó el alma, lo que decíamos en la ocasión anterior, heredó el ropaje, la vestimenta, pero no las características y limitaciones de esa vestimenta. Entonces, por eso se trata de una encarnación parcial, porque son posturas que desbalancean tanto lo humano como lo divino. No solo lo humano van a desbalancear, sino también lo divino. Y por eso no van a reconocer particularmente en Jesucristo se haya tratado de una encarnación total, sino lo califican como una encarnación parcial. Ahora, si vamos a la postura del centro, que es lo que ha caracterizado a lo largo de los siglos la postura clásica cristiana. Y aquí encontramos que la encarnación de Jesucristo fue una encarnación real y plena. Y por eso, recordando un poquito lo que decía el- la resolución del Concilio de Calcedonia, que en cuanto a esta situación que Jesús era plenamente humano y que esta humanidad la heredó justamente, aunque se usa la palabra consustancial, esta humanidad la heredó de María, su madre. Entonces, encontramos estas tres posturas se van a ir moviendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, y van a ir tomando nuevos nombres cada vez. Entonces, un ejemplo de ello fueron las distintas herejías, y hay un cuadro que no tocamos, pero que sí está en el material que ustedes ya tienen en las diapositivas, que es un cuadro como a lo largo de los siglos ha habido distintas posturas para hacer una valoración sobre la cristología, si fue, qué tan humano fue, qué tan divino fue, etcétera. Pero repito, la posición que tradicionalmente la mayoría de los cristianos tenemos se arraiga o se fundamenta en el concilio de Calcedonia, en esa resolución del concilio, ahí se enraizan, ahí tienen su base la mayoría de las posturas cristianas actuales, ¿no? Incluyendo la nuestra, por supuesto. Entonces, una de las cuestiones entonces era, eh, ¿qué es lo que heredó Jesús o cómo fue su encarnación? La postura que se muestra en el Nuevo Testamento es que Jesús tuvo una humanidad completa. Y justamente porque tuvo una humanidad completa, entonces pudo estar sujeto a tentación, pudo estar sujeto a caer, a ser, em, pues sí, a ser tentado por Satanás y caer, pero sin embargo el énfasis bíblico, teológico es que no cometió pecado. Aunque tuvo una constitución humana al 100%, no cometió pecado. Y bueno, esa consideración es una consideración teológica, por supuesto, y es una consideración teológica porque uno de los postulados es que la salvación debe sustentarse en alguien que haya sido sujeto o auténticamente sujeto a tentación, pero sin la ejecución del mismo. Y eso es, hablando de salvación, es en lo que necesariamente se tiene que fundamentar. Por eso es que los escritores, y vamos a encontrar un énfasis en este sentido de que
aunque Jesús fue carne, fue como nosotros, fue humano como nosotros, nunca cometió pecado. Y bueno, yo también señalaba una cuestión en la vez pasada, es que nosotros tenemos una herencia conceptual católica acerca del pecado más que una concepción hebrea sobre el pecado. Y esto es también algo interesante que podemos abordar para entender también por qué Jesús no cometió pecado. ¿Qué se entiende por pecado? ¿Qué se entiende por pecado? Porque esto va ligado al tema del alma. El alma humana, la persona humana, pues nosotros sabemos que el ser humano, digo, además de que manejemos el concepto de pecado original, pero nosotros sabemos que la cuestión del mal, la cuestión del pecado es algo que muchas veces está inherente en el ser humano, en su comportamiento. Y entonces, pero ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Muy bien. Antes de continuar, me gustaría abrir un poco la charla para que ustedes puedan hacer algún comentario o sumar algo a esto que estamos viendo. Hermana Esther, ¿tiene algún comentario, alguna observación? Buen día, hermano. Buenos días. Solamente por ahora estoy escuchando, tratando de entrar bien en el tema. Ok, ok, está bien, hermana. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, este material obviamente, como los anteriores, ustedes lo van a tener a mano para seguirlo revisando. Pero se considera que era un tema, abordar la cuestión del alma es un tema muy válido y muy pertinente porque justamente nos conecta o es la conexión entre la antropología y la cristología, dado que la cristología no puede sostenerse sin el tema de la encarnación. Si existe una encarnación real y plena, entonces la cristología puede sostenerse. Pero si existe una encarnación simulada o parcial, entonces la cristología tal y como la conocemos no podría sostenerse. Tendríamos que cambiar o modificar nuestros conceptos acerca de Jesucristo. Pero como repito, como nuestra consideración sobre Jesús es que cuando estuvo aquí en la tierra, fue realmente divino, pero también realmente humano. Entonces, nosotros, eso es eh, lo que destaca y con lo que todos estamos de acuerdo, pero no es la única postura. Entonces, esto sí debemos de tenerlo en consideración porque, este, aunque tenemos una inclinación doctrinal sobre la postura del centro, esto no quita que otras inclinaciones vayan de un lado o de otro, es decir, con una encarnación simulada o con una encarnación parcial. Ahora, el que lo tengamos como una doctrina aceptada y promulgada, no quiere decir que lo podamos explicar. Son dos cosas totalmente diferentes. Y en teología, y en esta cuestión del análisis bíblico, no podemos decir que la teología como instrumento de análisis explica todo. La teología como instrumento de análisis nos acerca
a las verdades doctrinales que se han venido desarrollando a lo largo de la historia. Y nos muestra los principios, nos muestra pues las cuestiones que han servido de fondo y han servido para este, llegar a una determinación, como se hizo en el Concilio de Calcedonia. Pero creo que esto también representa en ocasiones un problema porque la visión que se tiene de la Biblia y la consideración que se tiene sobre la teología es que la Biblia y la teología pueden contestar todo. Y creo que sí contestan todo, pero lo que tiene que ver con la salvación. Contestan todo, pero lo que tiene que ver con la revelación divina orientada a la ejecución de ese plan de Dios, que es un plan salvífico. Pero obviamente no van a contestar temas y asuntos y aspectos que no tengan que ver con eso, ¿no? Otro tipo de temas que ya son de otra índole, pues se contestan a través de otros mecanismos, a través de otros medios de análisis, como muchas veces es la ciencia. Pero esta cuestión sí también tenemos que clarificarla de que la teología y la revelación bíblica están enfocadas básicamente a este tema de la salvación y a su eh, ejecución a lo largo de, como mencionamos la sesión pasada, es un proceso que ha venido de menos a más, que ha tenido sus intermediaciones, de la cual la presencia de Jesucristo es la más grande, la de mayor claridad, y que, bueno, pero que aún todo eso está enfocado y está dirigido para llevar a cabo el plan salvífico divino. Que, esto justamente entra en el ámbito de las creencias, y ustedes saben que las creencias se quedan en el ámbito de lo, pues, en un ámbito totalmente diferente al de la ciencia, ¿no? Como ya habíamos hecho esa consideración. Bueno, miren, quise abordar entonces esta parte, tomar este paréntesis para abordar esta parte y dejar aquí esta parte, continuar con nuestro tema acerca del tema bíblico, acerca de la cristología. Y el día de mañana que tengamos nuestra segunda sesión, dar a ustedes otros elementos más que sumen a esta cuestión del análisis del tema del alma. Em, eh, puedo decir un poquito que últimamente han habido algunas consideraciones que siguen sumando a esta cuestión de la antropología, y hay aportaciones en el terreno de la psicología, sobre todo, que se han planteado ocho lo que se conoce popularmente como las 8 maneras en las que o formas o vías en las que se constituye el aprendizaje personal, el aprendizaje del ser humano, y que a estas 8 vías del aprendizaje del ser humano se tiene que, pero está simplemente en consideración, que se tiene que sumar una más, que es bueno, se le llama, o en la sugerencia, la inteligencia existencial. Y dentro de la inteligencia existencial, vendría a caber muy bien toda la cuestión de lo espiritual, incluso la consideración del alma. Pero esto queda simplemente a nivel de sugerencia, y lo que sí ya está en total aceptación son las 8 maneras o los 8 planteamientos que especificaba un psicólogo de nombre Gardner, que él señalaba que son 8 vías básicas por las cuales el ser humano adquiere su conocimiento.
Bueno, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a ver también un poquito el aporte de las neurociencias en cuanto a la consideración del alma. Pero todo esto ya está más del lado de lo científico, no está tanto del lado de las creencias propiamente dichas del ámbito religioso, sino ya son consideraciones que están más del ámbito secular con la dominancia de la ciencia, por supuesto. Pero lo abordaremos también mañana haciendo un paréntesis al inicio y después retomando nuestro tema tal cual en la sistemática que es la cristología. Muy bien, voy a dejar aquí esta parte, voy a pasar a ustedes el material, por supuesto, para que lo sigan checando y abordaremos lo que falte el día de mañana. Muy bien, entonces cierro aquí el paréntesis momentáneamente. Lo repito, lo vamos a poder a retomar mañana con otros asuntos, pero de pronto aquí lo vamos a cerrar. Muy bien. Em, Vamos a hablar entonces de los oficios del mediador. En teología sistemática, a la hora de la cristología, hablábamos de las intermediaciones. Y señalábamos un asunto que yo quiero volver a enfatizar, a subrayar, que la persona de Jesucristo y toda su obra está justamente enmarcado en este papel de mediador. Dentro de las distintas intermediaciones que ha supuesto la revelación o el proceso de revelación, y una de ellas siendo Jesucristo el principal instrumento de mediación, entonces tenemos aquí funciones específicas que le corresponden. Y dentro de la teología sistemática se destacan esas tres funciones: la función de sacerdote, la función de rey y la función de profeta. Cada uno tiene su propio significado, su propia referencia, pero esos tres se destacan en la cristología. Ahora, si ustedes ya al solamente mirar esos tres elementos ya se pueden dar cuenta que cada uno de ellos refiere también a las viejas instituciones del Antiguo Testamento, en este caso del pueblo de Israel. En el pueblo de Israel existía un sacerdocio, existía un rey y por supuesto existían los profetas. Pero la diferencia es que la labor del sacerdote estaba designado o quedó designado según el proceso de la constitución del pueblo, quedó asignado a un clan, a una familia, a una tribu en particular. La cuestión del origen del rey, que encontramos aquí esta cuestión también em, primero con Saúl y después con David y con esa solicitud del pueblo para que a través del profeta Samuel le pidieron a Dios que también les diera un rey como tenía las demás naciones. Podemos ver que la monarquía israelita también tuvo su propio desarrollo con sus propios altibajos, pero que siempre se quedó ahí esa visión del rey ideal, del rey perfecto, que un día vendría y restauraría, en este caso, a Israel como en aquella pasada época de gloria. Y por supuesto, el otro elemento del profeta, del profetismo, también como un elemento que va a tener su desarrollo en el contexto de Israel, en el contexto israelita, pero estos profetas van a venir primero en esa mezcla primigenia por ejemplo, Samuel. Samuel es el prototipo y lo es también el propio Moisés. Es un prototipo, ambos son prototipos
de esta labor que después ya va a desarrollarse de manera muy diferenciada, y especializada, ¿no? Pero en Samuel, por poner un ejemplo, en Samuel tenemos los dos papeles juntos, tenemos al profeta y tenemos al sacerdote. Entonces, en cuanto a esta constitución de papeles, pues podríamos decir que Samuel es un hombre muy completo, porque muy completo en el sentido de que puede ejercer a plenitud su labor sacerdotal, pero también puede ejercer a plenitud su labor profética. Y como repito, ya en el desarrollo posterior, estas dos funciones se van a separar y van a especializarse cada una. Pero en la mejor época, en la mejor fase israelita, estas tres funciones llegaron a constituir eh, o llegaron a ser instituciones, porque el sacerdocio eh, ya estaba plenamente, había una sucesión familiar acerca de eso, existía todo un esquema estipulado para las ofrendas y los sacrificios. En cuanto al rey, también el rey tenía, la monarquía se desarrolló quizá en esa imitación de lo que se veía en las otras naciones, pero la monarquía también se desarrolla como una institución que un poquito viene de menos a más, pero que también el rey tiene que tener su lugar, constituye su palacio, tiene que establecer un sistema tributario, leyes, una legislación, etcétera, ¿no? Y entonces, en cuanto a una institución, pues se puede ver ahí muy claramente. El profetismo, había ya grupos de profetas cuando, previo a que el propio Saúl fuera coronado oficialmente como el primer rey de Israel, ya había grupos de profetas. El profetismo, aunque no es una labor propiamente dicha de Israel, porque otras, otros marcos religiosos tenían sus propios profetas, ¿no? Recordemos el enfrentamiento de Elías contra los 400 profetas de Baal. La religión, en términos generales, siempre ha tenido sus administradores, sean sacerdotes o profetas, siempre los han tenido. Pero en el caso particular de Israel, se va a desarrollar el profetismo de una manera profesional y vamos a tener incluso escuelas de profetas. Se va a hablar en el Antiguo Testamento va a estar esa parte bueno, cuando algo se institucionaliza de tal manera, entonces adquiere toda una forma, eh, ¿cómo se dice? Una forma, pues sí institucional, pero una forma que se establece pues de una manera oficial, de una manera formal, de una manera, eh, por ejemplo, estoy pensando en Isaías. En Isaías, él elige la carrera profética, aunque Isaías pertenece a una clan sacerdotal de una familia acomodada. Él decide es tomar el oficio y la carrera de profeta. Porque ya existían, repito, estas escuelas y el profetismo ya para el tiempo de Isaías se había desarrollado profesionalmente. Entonces, por eso es que tenemos, y todo escrito lo demuestra, ¿no? El, el, el escrito del libro de Isaías es realmente, en términos de la profecía, es una joya porque no solamente el lenguaje, las imágenes, toda la estructura del pensamiento profético tiene ahí un referente eh, pues muy importante, realmente profesional, pero tiene todo este desarrollo como podemos ver un poco. Entonces,
Entonces vemos que los oficios del mediador, los oficios de Jesucristo están justamente anclados, están justamente relacionados con las tres grandes instituciones israelitas, que van a ser el sacerdote, el rey y el profeta. Y justamente por eso es que cuando Jesús nace, y tenemos ahí registrado la visita de los magos de Oriente, justamente simbólicamente le ofrecen aquellos tres elementos que hacen referencia a estos tres oficios: el incienso, la, el oro y la mirra, ¿no? Entonces, eso que aparece ahí, que encontramos registrado allí, justamente hace referencia a los oficios del mediador. Ahora, Jesús, ¿en qué sentido Jesucristo es sacerdote? ¿En qué sentido es rey? ¿Y en qué sentido es profeta? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿En qué sentido Jesucristo es sacerdote? ¿Cómo podemos identificar su papel sacerdotal? ¿A qué se dedicaba el sacerdote? ¿Qué hacía el sacerdote? Bueno, la función sacerdotal en el Antiguo Testamento era llevar a la presencia de Dios las necesidades del pueblo, que en este caso el sentido del papel profético es inverso. El papel del profeta es traer la voluntad divina al ser humano. Entonces, se completan muy bien las dos funciones. Uno, llevar las necesidades del ser humano a Dios, que es el sacerdote, y el otro es traer la revelación, traer la voluntad divina hacia el ser humano. Entonces, estas dos funciones de llevar y de traer se complementan muy bien en Jesucristo. Pero, ¿en qué sentido Jesucristo es sacerdote, ¿no? Porque él se le llama en uno de los libros del Nuevo Testamento, se le dice, o hablando de este papel, de esa función de Jesucristo, se dice: tú eres el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Pero, ¿qué significa que Jesucristo sea sacerdote? Bueno, los sacerdotes, todos lo sabemos, ofrecían ofrendas, eran intermediarios en el ofrecimiento de las ofrendas para Dios. ¿Para qué sirven esas ofrendas? Para restaurar una situación de pecado del ser humano con Dios. Entrañaban, por supuesto, el perdón de los pecados. El oferente que había traído a la víctima para ser sacrificada u ofrecida a Dios, y con la intermediación del sacerdote, lo que se acostumbraba era que el oferente, quien ofrecía el sacrificio, pusiese sus manos sobre el animalito al tiempo que el sacerdote degüellaba a la víctima. Y con eso se simbolizaba que mis pecados eran traspasados a la víctima, al animalito. Ese animalito era sacrificado, era pasado a cuchillo, y entonces yo me desprendía de esa culpa, yo me desprendía de esos pecados, y entonces la víctima era sustitutoria de mi culpa, y entonces así obtenía yo el perdón de Dios. Entonces, tomando eso como referencia que existía en el esquema sacrificial del Antiguo Testamento, entonces, a la pregunta de en qué sentido Jesús es sacerdote o Jesucristo es sacerdote, ¿en qué sentido? Bueno, porque él mismo es sacerdote, pero él mismo también es víctima propiciatoria, es víctima que se sacrifica para tomar sobre sí. Por eso decían aquellos pasajes proféticos, pero también retomados por los escritores del Nuevo Testamento,
que llevó sobre sí todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, todas nuestras iniquidades. Cuando se escribe eso, que Jesucristo llevó sobre sí todas nuestras iniquidades, el esquema mental que hay, el esquema sacrificial. Es decir, el oferente que lleva a la víctima que es sacrificada mientras el oferente transmite, pone sus manos sobre él y entonces viene o se efectúa el perdón de pecados. En este sentido, Jesucristo es sacerdote porque él mismo es instrumento de perdón, pero él también es víctima propiciatoria. Y por eso una de los grandes postulados de la fe cristiana es que en la cruz, en Jesucristo, en ese oficio de la cruz, lavó nuestros pecados. Es decir, ejecutó el perdón para los seres humanos. Entonces, en ese sentido, Jesucristo es sacerdote y su oficio, el oficio sacerdotal, redunda para nosotros en el perdón de los pecados. Y por eso dice el apóstol Pablo, y también los escritores van a estar de acuerdo, que Jesucristo solo precisa, no como el Antiguo Testamento, que de los sacrificios se tenía que estar ofreciendo tarde, mañana y noche o atardecer, porque el pecado no se acababa, ¿no? Pero con Jesucristo, Él, como dice el apóstol Pablo, ha sido ofrecido de una sola vez y para siempre. Entonces, en ese sentido, Jesucristo es sacerdote y en ese sentido es que puede entenderse su oficio sacerdotal. Ahora, en el segundo punto, en sentido de lo real, rey, ¿por qué Jesucristo es el rey? ¿En qué sentido Jesucristo es rey? Aunque él claramente lo dijo, mi reino no es de este mundo. Y cuando lo crucificaron, en tono de burla, hicieron que la autoridad romana hizo que en la cruz ahí se pusiera el anuncio de que Jesús, el rey de los judíos, ¿no? Y que los judíos, eso les sentó muy mal eso, ¿no? Pero, ¿en qué sentido Jesús fue rey? ¿En qué sentido hablamos de la realeza de Jesucristo? Bueno, el rey era un representante terreno de la autoridad celestial. En el marco de la antigüedad, los reyes incluso llegaron a ser considerados como hijos de los dioses. Por eso el faraón egipcio y otros gobernantes se ven a sí mismos en esa representación de la autoridad celestial. Bueno, ¿en qué sentido Jesucristo es rey? Eh, Hay un salmo que es conocido como un salmo mesiánico y voy a recitar una parte de lo que ahí viene y dice, porque a cuál de los mortales, a cuál de las personas le dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Bueno, es eso que viene en un salmo mesiánico. Era una consideración que los reyes de la antigüedad de aquella época tenían. Los reyes, como repito, si lo tomamos en el contexto egipcio que en cualquier otro contexto de las culturas antiguas, realmente los reyes se consideraban a sí mismos este, dioses encarnados, ¿no? Em, en qué sentido, con este contexto, como trasfondo, en qué sentido Jesús es el rey? Bueno, la función básica del rey era representar de manera visible, concreta, palpable, la autoridad celestial. Entonces, el rey adquiría
todo un peso, porque la vida social y la vida en muchos sentidos se configuraba en base a las estipulaciones eh, que hacía el rey. Por eso se desarrollaban aquellas legislaciones y todo aquel sistema político-social que establecía la monarquía. Ahora, ¿en qué sentido? Volvemos a hacer la pregunta, ¿en qué sentido Jesús es rey? Bueno, Jesús es rey en el sentido de que Él también establece todo un comportamiento que en este caso se va a configurar alrededor o en torno al concepto de reino de Dios. Este concepto de reino de Dios va a ser un elemento de cierta manera ideológico, pero mucho más teológico, va a ser un elemento teológico que va, por lo menos desde Jesús, que va a configurar toda la vida del pueblo. Ahora, esto comenzó también siendo una situación muy compleja para la, la primera comunidad, para el cristianismo del primer siglo, porque si decían, bueno, Jesucristo es rey, o es nuestro rey, o es quien nos gobierna, porque es el representante de la autoridad celestial, entonces, ¿qué es el César? Y una de las cuestiones o de los títulos que vienen a concederse a Jesucristo como rey, es en ese ámbito social político del primer siglo, es el título de Curios o Quirios, y que Curios o Quirios significaba Señor. Jesús es Señor. Pero ya había un Señor. En aquel contexto, el emperador, el, el, la máxima autoridad imperial, que en este caso eran los césares, ellos eran los señores, ellos eran los quirios. Pero entonces, ¿qué significa que, que además de ellos, que son considerados los quirios, los curios, también el propio Jesucristo se ha considerado el, como textualmente se dice en el Nuevo Testamento, el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Bueno, esa consideración tiene una implicación teológica, por supuesto, pero el que Jesucristo en este oficio de su papel mediatorio sea considerado como rey, quiere decir que él también, en esta premisa del reino, que él como rey también llame a su comunidad a reconfigurar toda su vida, pero en esa visión del reino de Dios. Y ahora, en esa visión del reino de Dios, por eso él va a decir, bueno, ustedes están acostumbrados a muchas cosas. Están acostumbrados a que porque Israel vivía en una subyugación del Imperio Romano, y Jesús les dice, bueno, tú estás acostumbrado a que un soldado te puede decir, ven, toma mi carga y llévalo conmigo una milla. Y Jesús le dice, cuando te pidieran que lleves una carga una milla, pues no solamente hagas una milla, haz dos. Y toda una serie de cosas. Y, por ejemplo, cuando dice el que a espada vive, a espada morirá. Y por eso dice, cuando a ti te hieran en una mejilla, pon la otra. Y el que quiera tomar tu capa, déjale también la túnica. Y a todo el que te pidiere prestado, no se lo niegues, préstaselo. Entonces, Jesús viene a estipular toda una serie de principios que también configuran la vida, como lo hacía el rey en antaño y como en su tiempo también lo hacía el emperador. Entonces, pero Jesús empieza a dar toda una serie de principios
que también la intención es configurar la vida de las personas, pero en esa premisa del reino de los cielos. Y por eso esto va a incluir no solo el ámbito social. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, más yo os digo, etcétera. O oísteis, o ustedes saben que antes se le daba carta de divorcio a la mujer por cualquier causa, ¿no? Pero yo os digo, entonces toda esta configuración de la vida que trae Jesús en ese sentido de rey, de ser rey y configurar la vida, está obviamente en perspectiva del reino, pero es muy importante y de hecho se vuelve mucho más interesante cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, ya sea en Mateo o en Lucas, y cuando vemos todos aquellos principios que estipula Jesús: yo no he venido para ser servido, sino para servir, y el que quiere ser el mayor tiene que ser el menor, y el que quiera entrar al reino de los cielos tiene que ser como este niño. Cuando uno revisa toda esa enseñanza de Jesucristo desde esa perspectiva de rey, el rey que configura la vida de la comunidad en esa orientación del reino de Dios, que un reino que efectivamente no se rige con los valores de este mundo, entonces podemos darnos cuenta y captar mucho más en su justa dimensión por qué Jesucristo es rey y por qué nos dice todo aquello. Este, y que no involucra solo la cuestión política social, sino también involucra la cuestión de lo religioso, ¿no? Cuando dice: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, en otras palabras, si vuestra práctica religiosa no supera la práctica de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, Jesús es el tipo de rey que configura todo, no solo la cuestión de la vida social, sino también y mucho más la vida religiosa. Por eso es que la configuración que hace Jesús de toda la vida, aunque algunos dicen, es que Jesús nos vino a enseñar un estilo de vida diferente, un modo de vida diferente. Bueno, la verdad es que si se ve en su justa dimensión, tendríamos que decir que Jesús nos vino a enseñar mucho más que un estilo de vida, mucho más que un modo de ser. Es toda una reconfiguración de lo personal, de las ideas, de los principios y valores que rigen nuestra vida social, nuestra vida religiosa, etcétera. Entonces, en ese sentido, Jesucristo, o el oficio real de Jesucristo, es también un papel que, que configura o que reconfigura la existencia de nosotros. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa, por favor. Denme denme
Listo, muchas gracias por su espera, hermanos. Entonces, en ese sentido, retomando, Jesucristo es o tiene su papel como rey, que es también uno de los oficios del mediador. Y el último es el oficio de Jesucristo como profeta. ¿En qué sentido es Jesucristo o lleva a cabo este oficio de profeta? Bueno, los profetas de la antigüedad, en un sentido esencial, traían la voluntad o la revelación de Dios para para el pueblo. Tenemos, por supuesto, grandes profetas que van a quedar anclados en la memoria del pueblo, y tenemos un episodio en el Nuevo Testamento cuando Jesús apenas está iniciando su ministerio y envían una comitiva para preguntarle a Jesús quién es. Y entonces le dicen, ¿eres tú Elías o alguno de los profetas que había de venir? Entonces, porque entienden que es esa labor que está haciendo, que está comenzando a hacer Jesucristo, y lo expresa el mismo Nicodemo cuando le dice a Jesús, dice, sabemos que has venido de Dios como profeta. Entonces, esa consideración que ya empieza a ser reconocida en Jesucristo, bueno, sí, tiene su paralelo, su similitud en el profetismo del Antiguo Testamento. Y repetimos, en el profetismo del Antiguo Testamento, básicamente la labor, el papel del profeta era traer la revelación de Dios para el ser humano. Pero, qué significaba traer la revelación de Dios al ser humano? Si tomamos esto en consideración de que ya existía una legislación, ya estaba la ley. Entonces, si ya tienes la ley, ¿para qué quieres la revelación de Dios? El Salmo 119 justamente es una alabanza de todo de el papel que representa la ley para el pueblo. Este, y por ejemplo, el pasaje tan conocido del Salmo 119, 105, de que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, es otra manera o no es otra manera de decir que con tu ley y por tu ley nosotros vivimos y no necesitamos más. Pero esta consideración que tiene su valor, por supuesto, dejaría en automático fuera o en un estatus de invalidación a los profetas, pero no es lo que sucede, al contrario. No importa que el pueblo tenga la ley, no importa que el pueblo tenga todo aquel esquema sacrificial y lo ejecute incluso a la perfección. Eso no importa. De hecho, cuando Israel más llega a pensar que está bien, que todo lo está haciendo bien, es cuando justamente viene el profeta y les dice, no, ustedes no están bien y lo que quiere Dios es esto. Entonces, en ese sentido, el papel profético es reconvenir las cosas que no están bien. Por eso el labor profético, la labor profética es una labor de denuncia. Se denuncia, se señala aquello que no está bien, aquello que no es lo que Dios quiere, aunque se esté haciendo o aunque se estén haciendo y cumpliendo cosas estipuladas por Él, ¿no? Por eso, volviendo a citar a Isaías y los primeros capítulos de Isaías, donde dice, y a mí, donde personalizando a Dios dice, y a mí a qué me sirve todos vuestros sacrificios. Dice, estoy cansado, estoy harto de todos vuestros días de fiesta, de esto y aquello, ¿no? Porque en realidad el profeta tiene la capacidad de ver más allá
de las cosas que cotidianamente se hacen y a las cuales uno muy fácilmente se puede acostumbrar. Nos acostumbramos a algo, lo convertimos en rutina y esa rutina se vuelve una ley. Y entonces nosotros pensamos que al ejecutar la rutina, por el simple hecho de ejecutarla, ya estamos bien y es lo que Dios quiere. Pero el profeta tiene esta capacidad de ver más allá, incluso de corregir lo que ya se está haciendo, de corregir eso y de volver. Y una de las cuestiones que nuestro Señor señala con respecto a este papel de lo profético es justamente cuando Él a su comunidad le dice: Vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo", que son unos enunciados típicamente proféticos, típicamente de la labor profética que Jesús lo hace en su ministerio. Jesús es aquel profeta que ve más allá de lo rutinario, de lo cotidiano. Por eso es que va en el registro de Juan 2, Evangelio de Juan 2, donde va y echa a los comerciantes de los patios del templo y vuelca las mesas de los cambistas y les dice en tono muy enojado, les dice: vosotros habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Entonces, el profeta tiene esa facultad de ver más allá de las rutinas, más allá de lo que ya damos por hecho que está bien. Y Jesús tuvo esta labor profética muy viva en su ministerio. Y por eso, no importa, en su conversación con Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, un especialista en la ley, un especialista en las tradiciones religiosas, pero le dice: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. No importa quién tú seas, no importa lo que hayas aprendido, no importa lo que hagas actualmente, tú tienes que nacer de nuevo. Y si eso le dijo a alguien como Nicodemo, entonces creo que entonces todo está dicho para cualquier otro ser humano, a menos que nazcamos, a menos que tengamos esa capacidad también de ver todo nuevo, de hacer las cosas nuevas, entonces no estaremos en esta línea de la función o del oficio profético que tuvo Jesús. Eh, por eso es que no es una labor fácil, por supuesto, porque normalmente los profetas de la antigüedad, y así lo reconoció el propio Jesús, fueron perseguidos. No, 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 Jeremías no la pasó bien cuando fue a decirle al rey y al sumo sacerdote y a la familia sacerdotal: ustedes están mal. No la pasó nada bien. Elías tuvo que huir después de enfrentarse a los 400 de profetas de Baal y pasarlos a filo de espada. Tuvo que huir y esconderse de Jezabel porque Jezabel, la esposa del rey Acab, lo quería matar. Entonces el profeta no la pasa bien. Y Jesús dice en momentos antes de su muerte, dice: tengo que ir a Jerusalén porque no hay profeta que muera fuera de Jerusalén. O también dijo: no hay profeta reconocido en su propia tierra. Entonces, la labor profética no es una labor amable, no es una labor fácil, no lo fue para Jesús. Y por eso en las bienaventuranzas dice: bienaventurados sois cuando os vituperen, cuando os persigan y cuando digan todo mal por causa de mi nombre. Todo mal de ustedes por causa de mi nombre. Entonces, la labor profética no es una labor fácil, para nada lo es. No lo fue para Jesucristo, por supuesto,
pero es una labor que distinguió su ministerio terrenal aquí entre nosotros. Entonces, recapitulando, son tres oficios, el oficio sacerdotal, el oficio real y el oficio profético. Esos tres oficios caracterizan el papel de Jesús o papel de Jesucristo como mediador. Son los tres oficios del mediador. Y tenemos que tener y apreciar cada uno de ellos y encontrar el significado que tuvieron en Jesús para después encontrar el significado que hoy tienen en la iglesia. Dice las tres instituciones del pueblo de Israel como antecedente para los oficios de Cristo. Es lo que ya hemos venido comentando, la función sacerdotal, que es básicamente interceder ante Dios por las necesidades del pueblo. La función del rey, que básicamente es regular el orden social y que era ser un representante de la autoridad celestial. Y la función profética, que como lo hemos terminado de decir, es exponer la voluntad divina. Esos son las tres instituciones que sirven como trasfondo, como antecedente. Y también las funciones del mediador, ¿cuáles son? Bueno, expiar las culpas, que es algo que le corresponde a la tarea sacerdotal. Establecer el señorío de Dios, que es algo que le corresponde al rey o esa función real. Y lo tercero, revelar al Padre, revelar la voluntad divina, que es ser profeta. Entonces, veamos cómo, y podemos ver, eh, eh, trayendo a nuestra mente todo lo que hemos leído sobre el Nuevo Testamento y sobre la vida de Jesús, nos podemos darnos cuenta que efectivamente Jesús cumplió estos tres papeles de manera excelente. El papel de sacerdote, el papel o función de rey y también la función profética. Ahora, la cuestión con esto es que estas tres funciones se van a traspasar a nosotros, se traspasan a la comunidad, se traspasan a la iglesia. Y justamente son los tres ejes que van a constituir nuestra tarea misional. Si la misión de la iglesia se entiende en estos tres ejes, en estos tres, entonces nosotros llamamos a las personas a que se conviertan a Cristo, a que crean el Evangelio, porque estamos haciendo esa labor sacerdotal, la de ayudar a que ellos expíen sus culpas, expíen su pecado frente a Dios. Ayudamos junto con Jesús, somos colaboradores con Jesús, con Dios, somos colaboradores, porque también estamos en esa perspectiva de establecer el señorío de Dios. Es decir, hacer patente la presencia, aunque no plena, por supuesto, pero ya se puede hacer patente la presencia del reino de Dios entre los seres humanos, como adoptando y experimentando los valores enseñados por Jesucristo, asumidos y explicados por Jesucristo, enseñados por Él siendo el ejemplo, por supuesto, el modelo. Y estamos en esa función revelatoria, no porque nosotros seamos portadores de una revelación nueva, no. Pero Jesús dice, vendrá el Espíritu Santo, el otro Paráclito, y Él os enseñará todas las cosas, Él redarguirá al mundo de pecado y os llevará o os conducirá hacia toda verdad. Esto es eminentemente
una función profética. Entonces, imaginen que nosotros determinamos, establecemos nuestra labor misional en estos tres elementos, en estos tres elementos. ¿Cómo sería el ejercicio de nuestra iglesia si nosotros nos abocamos a poner atención y a tratar de ejecutar estas tres cuestiones? Bueno, tendríamos una urgencia por evangelizar, pero evangelizar es llevar el evangelio, llevar aquel anuncio que te hace libre de tu pecado. También tendríamos como algo urgente, una tarea urgente, establecer el señorío de Dios, establecer su reino en base a los principios enseñados por Jesucristo. Cuando justamente vivimos en una sociedad con valores que son opuestos a los valores del reino y que por eso todo lo que actualmente vive la sociedad sobre violencia, sobre injusticia, sobre muchísimas cosas. Y la última cosa, revelar al Padre como una tarea misional, revelar al Padre. Bueno, en la Biblia y en la vida de Jesús tenemos la verdad que el ser humano actual necesita escuchar para entonces alinearse en esos deseos de la salvación de Dios. Y esta es una labor que nosotros también tenemos asignada, denunciar qué es lo que está mal, denunciar cuando las cosas no se están haciendo bien, cuando algo es injusto, señalar cuando algo no es justo. Y bueno, si la función de la iglesia, si la función de la iglesia se basara en eso, bueno, creo que el sentido y la experiencia y todo se renovaría mucho más y tendríamos un impacto mucho más sensible, mucho más notable en nuestros lugares donde estamos y no seríamos reconocidos como a veces sucede acá en México. Pues, oiga, fíjese, llega uno a un nuevo templo que uno no ha visitado y le pregunta a la gente, a los vecinos, oiga, fíjese que vengo ubicando un templo, se llama Templo de la Iglesia de Dios del séptimo día, y la gente se queda pensando y dicen, pues creo que en la siguiente calle debe, a lo mejor es el lugar que usted busca, porque luego yo cuando paso por ahí veo gente que está cantando y que están, haciendo cosas religiosas, a lo mejor es ahí. Y entonces, el papel de la iglesia es conocida en el barrio, en la colonia, en las calles que circulan, porque por la gente no convertida, si busca alguien que canta y que creo que ellos vienen cada semana al templo, debe ser ellos, a lo mejor vaya y toque porque a lo mejor ahí va a ser. Entonces nos conocen por eso, pero no nos conocen porque estemos ejerciendo un papel sacerdotal, porque estemos estableciendo el reino de Dios, aunque no sea total, pero ya estableciendo los principios y valores del reino hoy, aquí y ahora, o porque estemos denunciando las cosas que estén mal. No nos conocen por eso. Nos ubican porque, ellos cantan y ellos creo que están ahí todo el día en ese lugar. A lo mejor son ellos. A lo mejor es la iglesia que usted busca. Nos conocen por eso. Pero bueno, quiero dejar aquí, hermanos, quiero dejar aquí para continuar el día de mañana y cerrar la temática que hemos abierto el día de hoy. Entonces, pues no sé si tengan alguna observación o comentario final, pero vamos a continuar el día de mañana. Bueno.
Entonces, voy a pasar con ustedes las diapositivas de que trabajamos el día de hoy y ustedes las vuelven a repasar y vamos a continuar el día de mañana jueves, primeramente Dios. Bueno, pues vamos a despedirnos, hermanos. Vamos a hacer una oración para ya retirarnos y cada quien incorporarse a las actividades que tenga. Vamos a orar. Dios Padre, que estás en el cielo, queremos encomendarnos en tus manos, Señor, para que en las demás actividades que vamos a realizar contemos con tu presencia y con tu bendición. Por favor, derrama tu gracia sobre todos nosotros y si alguien tuviese alguna necesidad, algo que requiera, Señor, de tu bondad, por favor, te pedimos que tú seas propicio con él y seas propicio con todos, Señor. Bendícenos, regálanos tu presencia a lo largo de este día, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.